Facebook, a través de Messenger, y vamos entonces a comenzar la meditación de la palabra en esta noche. Te quiero invitar, hermano, a que vayamos al capítulo 4 de Mateo, Mateo 4, versículos 23 al 25. Repitiendo, Mateo 4, 23 al 25. Gloria al Señor. Me están escuchando bien, ¿verdad? Amén. Amén. Gloria al Señor. Y allá en las redes vamos a leer entonces la palabra que dice así. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Qué hermoso, hermanos. Qué hermoso, dice la palabra, que él sanaba a todos los enfermos, liberaba a todos los endemoniados. Y esa labor que Jesucristo hizo, casi cuando se acercaba el tiempo de su partida, él le dijo a los apóstoles y a todos los cristianos que vendrían después a formar parte del evangelio, que mayores cosas que él haría a su iglesia. Esto es importante que nosotros lo entendamos, porque como iglesia Semilla de Vida hemos creído en el poder de Dios, en el poder de Jesucristo, en el poder de la sanidad, y hemos tenido experiencia nosotros en la iglesia. Recientemente una hermana estaba hablando con la pastora, me impresionó lo que la hermana le decía de uno de los jovencitos que llegó en una de las sesiones de sanidad que tuvimos en la iglesia. Y ese jovencito, habían los médicos diagnosticado un problema en uno de sus órganos, el hígado, y habían hablado de hacerle que hubiera una donación porque tenían que cambiarle su hígado porque estaba dañado. Quiero decirles que en la oportunidad que él y su familia llegaron y el Señor obró en su vida, él quedó poco a poco, ha ido sanando, y la última noticia que nosotros recibimos de ese jovencito es que ya no necesita una trasplante de órgano, sino que ese jovencito ha sido sanado por el poder de la obra de Jesucristo en su cuerpo. Y nosotros por eso siempre vamos a estar creyendo en la palabra de Dios, porque es la palabra que nos alimenta. Y esta noche yo quiero estar hablando sobre el poder de la obra de Jesucristo, pero también el poder del Evangelio, hermanos. El Evangelio tiene un poder sobrenatural y es importante que nosotros como creyentes reforcemos nuestra fe creyéndole a Jesucristo. Así es que vamos a avanzar en esta enseñanza de esta noche. La experiencia de conocer a Jesucristo es una experiencia maravillosa, hermanos. La Biblia narra cómo muchas personas que recibieron un toque especial de Jesús, que fueron sanadas o que fueron liberadas de opresiones malas en su vida. Y hay algunas personas mencionadas en la Biblia que yo quisiera que meditáramos en ellas para ver cómo el Evangelio, hermanos, tiene poder en la vida del hombre y cómo nosotros como iglesia le hemos creído a Dios y vamos a seguir en el futuro, vamos a seguir nuestras actividades de sanidad de los domingos, vamos a seguir en ese programa, pero es importante que los que nos ven en esta noche puedan creerle a ese Dios que hace milagros, portentos y maravillas. Dice la palabra allí en Lucas 4, 38 al 41. Lucas 4,
38 al 41. Voy a estar leyendo. Dice la palabra así. Usted lo puede ver proyectado allá en la pantalla de la televisión, aquí al fondo. Dice: entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón, dice. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella, e inclinándose hacia ella, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella al instante, les servía. Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. ¡Qué poderoso! Testimonio en la Biblia de la obra de Jesucristo. Nosotros somos cristianos seguidores de Jesús. Y como tales, nuestra fe debe ser motivada cada día, hermano, a leer la palabra y leer los hechos portentosos de Jesús. Qué bendición la que Pedro recibió ese día en su casa. Su suegrita amada. Él amaba tanto a su suegra, pero se estaba muriendo, hermanos. Tenía una fiebre, de esas fiebres que en aquellos tiempos, la fiebre que le caía a alguien era motivo posiblemente de muerte. Pero él recibió en el principio del ministerio de Jesucristo la sanidad de su suegra. Y esto le cambió la vida a Pedro, porque él comenzaba a conocer a Jesús. Él había visto el milagro de la pesca milagrosa, de muchos peces que habían sido pescados, no habiendo nada, porque ellos en la madrugada habían estado pescando y no habían recogido nada. Pero cuando conoció a Jesús, le dijo: vete mar adentro. Fueron, pescaron cantidad de peces, y él empezó a seguir a Jesús y empezaba a conocer el ministerio. Pero ese milagro de la sanidad de su suegra, yo estoy seguro que impactó la vida de Pedro. Ahora, la Biblia también está hablando, además de la sanidad de la suegra de Pedro, la sanidad de otras muchas personas. Muchas personas recibieron diferentes sanidades por la obra de Jesucristo. Pero también allí menciona en el capítulo 4 de Lucas la liberación de muchas personas que tenían opresiones espirituales. Y nosotros en la iglesia hemos sido testigos también de personas que no sabían qué enfermedad tenían, ya no podían caminar bien, pero una vez fueron liberadas, esas personas ahora su vida es una vida normal, han sido liberadas y han sido sanadas de enfermedades. Y eso es una cosa hermosa que nosotros conozcamos, porque de esa manera podemos animar a otros a que conozcan a ese Jesús milagroso. Vamos a seguir leyendo allí en el capítulo 5 de Lucas, versículos 12 o 13, porque estamos hablando de los diferentes milagros y portentos de Jesucristo. Dice allí, sucedió en Lucas 5, ¿verdad? 12 y 13. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre, dice, lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Quiero decirte algo, hermano, en los tiempos de Jesús, los leprosos eran considerados gente que no podía estar cerca de los demás. Era tremendo ver a un leproso. ¿Saben qué? Le ponían una campanita en el pie para que esta persona
fuera identificada cuando venía caminando. Y entonces esta persona, si la oían, la gente huía de esta persona porque la lepra era contagiosa. Y si alguien lo tocaba, podía quedarse con lepra. Sin embargo, tanto era el amor de Jesús por la gente, que él llegó donde estaba el leproso, lo tocó, y como resultado de ese toque divino, ese hombre quedó sano. Amén. Qué importante es la obra de Jesucristo en la tierra. Qué importante es el Evangelio, amados hermanos. El poder del Evangelio, que es la buena noticia de Jesucristo. Entonces, ese leproso, cuando Jesucristo lo tocó, fue sanado inmediatamente. Y este hombre pudo incorporarse a su familia, pudo incorporarse a la sociedad que lo había marginado, y él ahora era un hombre sano, saludable. Hay otros milagros en la Biblia. Es importante que hoy, esta noche, tú puedas apropiarte de esos milagros. Y si por alguna razón estás sufriendo alguna enfermedad, tú a través de la palabra, declararla y creerla, puedas ser sano. Amén. Vamos a ir allí entonces a Lucas, el capítulo 8, versos 43 en adelante. Y yo quiero leerte la palabra, y yo quiero que tú escuches la palabra y que tu fe sea incrementada. Pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 10 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices: ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz. Sorprendente, hermanos, ese milagro. Imagínate tú que estás acercándote a Jesús. Hay mucha gente, pero tú, con la fe que Él ya te ha dado, con esa medida de fe, Él te ha dado una medida, tú te acercas y lo tocas y el Señor automáticamente, inmediatamente te sana. Sorprendente, amén. Entonces, 12 años tenía esa mujer enferma y se había gastado todo su dinero en los médicos y no había podido los médicos hacer nada. Una enfermedad que la había mantenido atada, avergonzada a lo mejor, pues era un caso muy particular de las mujeres. Pero allí estaba Jesús. Ahí estaba el poder del Evangelio. Ahí estaban los milagros portentosos de Él. Dice la Biblia que Jesús dijo: poder ha salido de mí. Esta mujer tomó una decisión extrema. En los tiempos de Jesús, una mujer no podía acercarse a un hombre en la manera que ella lo hizo, por ningún motivo. Por lo tanto, la forma en que ella lo hizo fue sospechosa, ¿verdad? Pero movida ella por la fe y conociendo que Jesús tenía poder, hizo lo que muchos no nos animamos a hacer. Ella usó esa medida de fe que Dios le había dado y moviéndose en la muchedumbre, tocó a Dios. Si tú estás buscando un toque de Dios en esta noche, hoy, esta noche es el momento de recibir ese toque de Dios. Esta noche, hermanos, es una noche de salvación también.
porque a esa mujer que recibió la sanidad, cuando Jesús se dio cuenta, le habló de la fe de ella y le dijo, tu fe te ha salvado. Qué impresionante milagro de nuestro Señor Jesucristo. Ella recibió un milagro de sanidad, pero también recibió una vida nueva, hermanos. Esa mujer a partir de ese momento empezó a creer en Jesucristo como el Hijo de Dios, como el sanador, pero también como el liberador. Amén. Entonces, allí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 23, la Biblia nos enseña lo siguiente y dice así: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la misma Biblia en Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Muchas personas dicen, no, pues si yo creo en Dios, yo puedo ir al cielo. Pero te voy a decir una cosa, amado hermano. El toque de Dios tiene que ver también con el arrepentimiento y el perdón por las ofensas que le hemos hecho a Dios. Y esta mujer, como un ejemplo, tomémoslo, esta mujer se humilló delante de Dios. Y esta noche yo quiero hablar a aquellos amigos, a aquellas personas que todavía no han recibido un toque de Dios en su vida de pecado, en su vida de miseria, porque el mundo y Satanás las ha tenido esclavas del pecado. Esta es una noche también para reconocer en Jesucristo el dador de la vida, para que tú en esta noche puedas encontrarte en esa experiencia recibiendo un toque de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Cristo vino a la tierra, era necesario, amados hermanos, que Él se presentara a nosotros, pero también con una misión que venía del Padre, para que nosotros también tuviéramos una oportunidad de ser perdonados. Cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, ellos provocaron que la humanidad resultara pecadora. El hombre entonces quedó separado de Dios. Mejor dicho, como Dios era santo, Dios no podía admitir el pecado. No había forma de que el hombre fuera perdonado, pero Dios, que nos ama tanto, envió a su Hijo amado. Juan nos ilustra sobre ese amor de Dios. Y allí en Juan, en el capítulo 3, versículo 16, la Biblia dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo, que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo vino, cumplió su misión de Dios y su misión de hombre. Jesucristo trajo el reino de los cielos a la tierra. Y ahora nosotros como cristianos hemos sido instruidos por Dios para llevar la palabra del Evangelio a aquellos que todavía no lo han conocido. Y esta palabra es la que nos ilustra en esta noche de conocer a un Dios que Él nos ama de tal manera que nos envía a su Hijo para que pueda redimir al hombre del pecado. Cristo, entonces, amados hermanos, viene a la tierra a restaurar a la humanidad y Él va a la cruz y muere. Él paga la deuda. El pecado del hombre es pagado a través del sacrificio de la cruz. Había rebelión en el hombre, había pecado, pero cuando el hombre llega delante del Señor y se arrepiente, a través de ese sacrificio de la cruz, la sangre de Cristo lo limpia de todo pecado. Y el hombre es restaurado a la relación con Dios. Ese es el diseño divino que nosotros estamos presentando como la iglesia de Jesucristo. Hay un pago que hacer, pero el pago es nada más arrepentirnos. El hombre recibe el Evangelio porque es un regalo, hermanos. Es la gracia de Jesucristo viniendo para nosotros. Entonces, a través de Cristo, el hombre es reconciliado con el Padre. Sin arrepentimiento,
no puede haber reconciliación, porque un rebelde no puede ser restaurado mientras se resiste a Dios. Sin arrepentimiento, solo vamos a dar una apariencia externa de cristiandad, y eso no es algo genuino que agrada a Dios. La verdadera reconciliación nos restaura a una relación íntima con nuestro Padre Celestial, y eso nos da poder y autoridad para gobernar la tierra y ser fructíferos para con Dios. Amados hermanos, nosotros los cristianos tenemos la gran comisión de ir y hablarle a otros del Evangelio. Y hablarles y decirles que Cristo salva y que pronto viene. Ese Cristo que nos da los ejemplos de sanidad y liberación es el Cristo que quiere venir a tu vida. La verdadera reconciliación con el Padre a través de Jesús va a reavivar nuestro espíritu, va a transformar nuestro corazón y va a restaurar esa relación que estaba rota con el Señor. La Biblia, amados hermanos, nos enseña que la obra de que Jesús vendría a hacer a la tierra había sido ya profetizada por un profeta llamado Isaías cientos de años antes que él viniera. Lo que la Biblia da y nos enseña es una palabra que se ha cumplido y que se seguirá cumpliendo hasta que Cristo venga. Yo te quiero invitar, allí en Isaías capítulo 61, versos del 1 al 3, dice la palabra de esta manera. Yo voy a estar leyendo. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los captivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro. Aleluya. A consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se le dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Qué hermosa palabra. Él profetizó Isaías que él vendría para liberarnos, para sanarnos, para que fuéramos libres de las opresiones que el enemigo Satanás trae sobre la vida del creyente. Es importante, hermanos, que nosotros reconozcamos el amor que Dios tiene para la humanidad. Él envía a su Hijo amado para desarrollar una labor súper maravillosa. Ayudar, dice, a vendar a los quebrantados de corazón, los que solo han recibido palabras duras, los que han sido heridos, los que han sido abusados, los que han sido maltratados, los que dicen que no tienen esperanza. Y la Biblia dice que Él vino para que fuéramos libres. Habla de apertura de cárcel para los presos, sí, de esos presos espirituales, de aquellos que han caído en la droga, que han caído en el alcohol, que han sido abusados sexualmente, mujeres, niños que durante toda su vida han sufrido. Pero Él, hermanos, Él viene a restaurar esos corazones. Y de eso se trata el Evangelio de Jesucristo. Él nos quiere sacar de las mazmorras, de la opresión y de la enfermedad que Satanás nos ha hundido. Él nos quiere sacar para que seamos libres, para que podamos también, a través de la sanidad, del miedo, del dolor, de la vergüenza y la falta de esperanza, nosotros salir adelante triunfadores, porque ese es el Evangelio de Jesucristo. La palabra continúa hablando del ministerio de Jesús. ¡Qué hermosa palabra! Él dice que vino a consolar a los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión
se les dé gloria en lugar de ceniza. Dice, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. ¿Qué quiere decir todo esto que hemos leído? Hermano, el pecado mantiene a la gente enlutada. O sea, cuando alguien muere, tú sabes que hay luto, hay tristeza, hay dolor. Pues así es el pecado. Nos separa de Dios. Y es una separación que puede traer consecuencias para nuestra vida eterna. Pues si no morimos en Cristo, podemos ir al infierno. Es difícil hablar de este tema. Mucha gente no quiere hablar del infierno. Pero la única opción que tiene el hombre para no ir al infierno es recibir a Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Gloria al Señor. Entonces es importante, hermanos, conocer que el ministerio de Jesús está activo hoy, que el reino de los cielos ha venido a nosotros y que nosotros como cristianos tenemos la oportunidad de también seguir ese camino que ya Cristo nos mostró. Ese camino, si tú ya has recibido a Jesucristo, si lo has aceptado como el Señor y Salvador de tu vida, hay otros que todavía están en mazmorras, todavía están en cárceles espirituales, todavía tienen luto en sus vidas y ellos necesitan conocer a Jesucristo. Dice la palabra allí en Juan 14, versículos 15 al 18. Y es un mandato importante, hermano. Él, si bien tuvo que ascender al cielo después de que resucitó, nos ha dejado al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está viviendo en la tierra y en los corazones de aquellos que lo han recibido como su Señor y Salvador. Y dice la palabra al respecto ahí en Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¡Qué hermoso! Siempre el Señor tiene una palabra de consuelo, una palabra donde nos ofrece las promesas verdaderas que Él trae para nosotros. Entonces, la obra de Cristo que hizo allá en el tiempo que Él estaba en la tierra, ahora continúa haciéndola el Espíritu Santo. Él sigue libertando a los cautivos, Él sigue dando vista a los ciegos, Él sigue haciendo que los paralíticos caminen, que los mudos hablen, que los que tienen cáncer sean sanados, que los que tienen sida sean restaurados, que aquellos que tienen diabetes, hipertensión, qué sé yo, cualquier enfermedad puedan ser sanados. Lo importante es creer la obra del Espíritu Santo hoy, porque fue prometida y se sigue cumpliendo. Los quebrantados de corazón, dice, los enlutados, que tengan una nueva esperanza. Él, a nosotros, su iglesia, nos ha dejado una comisión. Él nos ha dado la autoridad para hacer las obras que Él hacía, hermanos. Y dice Él que mayores obras haremos nosotros. ¡Qué hermoso! Esta noche, yo, a aquellos que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, o aquellos que por alguna razón se han alejado un poco y quieran reconciliarse, yo traigo ese mensaje para ti, para dar un paso de fe, para recibir a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, basados en la medida de fe. Porque la palabra de Él dice que Él reparte conforme a una medida de fe de cada uno. Y eso mismo que nosotros estamos haciendo a través de las redes, tú también, hermano cristiano, tú puedes hablarle a los necesitados. Hay tanta gente muriendo. Son casi 60,000 muertos los que han habido con esta pandemia. Y no sabemos cuántos más van a morir.
Dios nos ha guardado a nosotros para estos postreros tiempos. Dios nos ha protegido. Él ha levantado muro de protección alrededor de su iglesia. ¿Para qué, hermanos? Para que nos animemos a seguir extendiendo su reino. Y es tiempo de que nosotros nos vayamos preparando. Este mensaje lo he traído para ti, Iglesia Semilla de Vida, para que empieces a prepararte para estos tiempos que vienen. Después de que todo pase con el coronavirus, mucha gente va a necesitar de Cristo y es importante que tú estés allí presente para enseñarle a otros lo que de gracia habéis recibido. Amén. Te quiero desafiar en esta noche, amigo que me miras, amigo que estás en las redes, hermano que te has alejado de Dios. Si tú te has alejado, reconcíliate con el Señor. Y si tu amigo todavía no ha recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, yo quiero guiarte en una oración. Hoy es noche de salvación. Hoy puede ser noche también de sanidad y milagros. Y yo quiero guiarte en una oración. Si tú no has recibido a Jesucristo o si tú te quieres reconciliar con el Señor, yo voy a hacer una oración a través de estos micrófonos, a través de las redes sociales. Ahí, hermano que me estás viendo, tú puedes orar conmigo y te voy a invitar a hacerlo. Dice la palabra y te quiero guiar. Repite conmigo: Padre Celestial, vengo delante de tu presencia con un corazón humillado. Reconozco que he pecado contra ti y me arrepiento de todas mis maldades. Te pido, Señor, que remuevas de mí toda iniquidad y transgresión por el poder de la sangre de Jesucristo, que fue derramada en la cruz por mí. Ahora recibo tu perdón y aplico la obra completa de la cruz y la resurrección a mi vida. Yo confieso que Jesucristo murió en la cruz por mí, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Yo confieso a Jesucristo y lo recibo como mi Señor y Salvador. Y le pido al Espíritu Santo que venga a morar en mi corazón y que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y me ayudes a vivir una vida cristiana santa, porque todo lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si tú hiciste esta oración con fe, creyendo, tú ahora, tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Yo quiero animarte a que continúes perseverando en la fe en Cristo. Si tú me seguiste en la red, puedes allí escribir un mensaje. Nosotros con mucho gusto te haremos llegar un manual, una Biblia, para que puedas darle seguimiento al estudio de la palabra. Gracias por conectarte en las redes a través de Facebook. Gracias, hermanos. Allí mis hermanos que están conectados a través de Messenger. Gracias por recibir esta palabra. Solo te animo a cumplir la gran comisión que dice allí en Mateo 28, id por todo el mundo, predicando el Evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Un saludo a todos mis hermanos y amigos conectados hoy en Facebook y deseo, como dice la palabra en Juan, en tercera de Juan, deseo que seáis prosperados en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pasen buenas noches y hermanos, me quedo conectado aquí en Messenger para poder orar por mis hermanos. Si hay alguna oración que quiera que hagamos a través de las redes, nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer. Pasen buenas noches.